Bienvenidos a Ingeniería de Datos Avanzada. En esta sesión hablaremos de cómo MongoDB organiza la información en tres niveles: documentos, colecciones y bases de datos. A lo largo de esta presentación veremos primero qué es un documento, después cómo se agrupan en colecciones y finalmente cómo se estructuran en bases de datos. Con esto podremos apreciar las diferencias con los modelos relacionales y las ventajas que ofrecen los sistemas documentales para escenarios de datos modernos. Comencemos. Antes de entrar a detalle con los documentos en MongoDB, es importante entender qué es JSON. JSON significa JavaScript Object Notation o notación de objetos de JavaScript. Es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. Fue diseñado para ser fácil de leer y escribir por los humanos y al mismo tiempo simple de procesar por las máquinas. Veamos algunas de sus características principales. Está basado en pares clave-valor. Es independiente del lenguaje. Aunque nació en JavaScript, hoy lo usan Python, Java, C, R y muchos más. Es ampliamente utilizado en APIs Web, bases de datos no SQL y transmisión de datos. Admite estructuras jerárquicas y anidadas, lo que lo hace muy flexible. En resumen, JSON es un formato estándar, flexible y universal para estructurar y transportar datos. Y lo más importante para nosotros, es la base sobre la cual MongoDB almacena sus datos. Un documento JSON está constituido por una colección de pares nombre-valor. El nombre también suele llamarse campo o clave, por lo que se dice que JSON está formado por pares clave-valor. En distintos lenguajes de programación, un documento JSON puede recibir diferentes nombres. En algunos se conoce como objeto, en otros como registro. También puede llamarse estructura o diccionario. Un documento JSON es, en esencia, un conjunto desordenado de pares campo-valor. Su sintaxis siempre comienza con llaves de apertura y termina con llaves de cierre. ¿Sí? Dentro de esas llaves, cada campo o nombre va seguido de dos puntos y del respectivo valor, y cada par, campo-valor, se separa con una coma. En un momento veremos un ejemplo práctico de cómo luce esta estructura en JSON, para que quede aún más claro cómo funciona. Veamos primero un ejemplo sencillo. Aquí tenemos tres pares clave-valor: nombre, edad y ciudad. Cada clave está asociada a un valor que puede ser un texto, un número o cualquier otro tipo de dato. En este caso, las claves son nombre, edad y ciudad, y sus valores correspondientes son Ana, 28 y Juárez. Ahora bien, JSON admite distintos tipos de datos que podemos ordenar de lo más simple a lo más complejo. Esto lo veremos a continuación. En este documento aparecen varios tipos de datos: cadena de texto, por ejemplo, nombre, Ana, número, edad, 28, booleano, activo, true, que indica verdadero o falso, valor nulo, dirección, null, cuando no tenemos información disponible, arreglo, hobbies, que es una lista de elementos, objeto anidado, contacto, que a su vez contiene otros pares clave-valor como el email y el teléfono. Como podemos ver, JSON nos permite combinar datos simples con estructuras más complejas. Esta flexibilidad es la razón por la cual MongoDB lo utiliza como base para almacenar sus documentos. En programación, un objeto JSON representa datos a través de pares clave-valor. En MongoDB, ese mismo objeto se conoce como un documento y es la unidad básica de almacenamiento dentro de la base de datos. Ahora bien, aunque los documentos se ven como JSON, MongoDB realmente utiliza un formato llamado BSON, que significa Binary JSON. BSON extiende a JSON con más tipos de datos, como fechas y valores binarios, y además lo hace más eficiente en espacio y procesamiento. A continuación, veremos un ejemplo con más tipos de datos para ilustrar esta diferencia. Ya vimos cómo luce un documento en formato JSON. Ahora comparemos ese mismo documento en su representación dentro de MongoDB, que utiliza Binary JSON. En JSON, el documento podría verse así. Este documento contiene cadenas de texto, un número, un booleano, un valor nulo y un arreglo. Pero cuando MongoDB lo almacena en el formato Binary JSON, puede verse de la siguiente forma. Aquí podemos ver varios tipos de datos adicionales que JSON no soporta de forma nativa. Por ejemplo, Object ID, que es un identificador único generado automáticamente por MongoDB. BinData, que permite almacenar datos binarios como imágenes o archivos. Esto demuestra que el Binary JSON no solo conserva la flexibilidad de JSON, sino que lo amplía con tipos de datos más ricos y adecuados para una base de datos. Hasta ahora hemos visto el documento en una forma legible para los humanos, pero en realidad Binary JSON significa que se almacena en formato binario.
Veamos un ejemplo muy simple en su representación textual, donde es fácil de leer una clave llamada hello y un valor de tipo cadena de texto. Pero en el binary JSON, el mismo documento se representa en binario como sigue. Cada parte tiene un significado. La primera línea son los bytes que indican el tamaño total del documento. La segunda línea indica que el valor es una cadena de texto. Luego aparece el nombre del campo con un terminador nulo. Después se especifica la longitud de la cadena y su contenido, y la última línea indica el fin del documento. Esto muestra cómo en el binary JSON se guarda la misma información que JSON, pero en una forma binaria optimizada para que MongoDB pueda leer y escribir más rápido. En MongoDB, una colección es un conjunto de documentos relacionados entre sí, aunque no necesariamente idénticos en su estructura. Podemos pensar en una colección como el equivalente a una tabla en una base de datos relacional. Las colecciones agrupan información del mismo tipo o tema, lo que facilita organizar los datos de manera más coherente dentro de la base de datos. Si observamos la imagen, cada cuadro representa un documento JSON con información de un usuario, su nombre, edad, estatus y los grupos a los que pertenece. Sin embargo, cada documento podría tener campos diferentes o valores distintos, ya que MongoDB no impone un esquema rígido. A continuación, veremos otro ejemplo que ilustra esta flexibilidad. En la diapositiva anterior vimos que una colección en MongoDB es un conjunto de documentos relacionados, aunque no tengan la misma estructura. Ahora con este ejemplo de la colección ventas podemos verlo con más claridad. Cada documento representa una venta, pero no todos incluyen los mismos campos. Uno puede registrar únicamente los datos básicos, como folio, cliente, producto y total. Otro puede añadir un campo extra como el método de pago y otro más puede incluir un campo distinto, por ejemplo entregado, para indicar si la venta ya fue completada. Todos estos documentos forman parte de la misma colección porque están relacionados con el mismo tema, las ventas. Esto demuestra la flexibilidad de MongoDB, que nos permite almacenar documentos con variaciones en su estructura sin ningún problema. Hemos hablado de los documentos, que son la unidad básica de almacenamiento, y de las colecciones, que agrupan documentos relacionados. La parte final de esta jerarquía es la base de datos. En MongoDB, una base de datos es un contenedor que organiza varias colecciones bajo un mismo nombre. Por ejemplo, una base de datos llamada empresa puede incluir colecciones como clientes, empleados y ventas. Cada colección guarda documentos relacionados con su tema, pero todas conviven dentro de la misma base de datos. Una base de datos entonces es el nivel más alto en la organización de la información en MongoDB. Es la que nos permite estructurar y separar los datos de manera lógica, manteniendo el orden y la coherencia en todo el sistema. Con esto hemos revisado la estructura en MongoDB, los documentos, que son la unidad básica, las colecciones, que agrupan documentos relacionados, y finalmente la base de datos, que organiza distintas colecciones bajo un mismo nombre. Este modelo documental nos da flexibilidad y simplicidad para manejar datos modernos. En la siguiente parte veremos cómo trabajar con estos elementos directamente en MongoDB.